Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo dice? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios mejorando. Ya estás recuperándote de todo. Sí, tengo la mano enyesada, no sé si me alcanza a ver. Y, y de la cara he mejorado bastante. Sí. Ah, bueno, me alegro que te estés mejorando. Sí, este es un proceso lento, pero poco a poco salgo de esto. Claro, con la ayuda de Dios. Así es el único. Vamos a esperar un momento que ingresen a la reunión los demás compañeros para iniciar. Sí, señor. Está viendo el mismo archivo que estaba viendo yo ahora. Sí, vamos a comenzar con esto. Hago sentado, voy a buscar unos manos libres porque no escucho casi nada. Ah, bueno, listo.
Buenos días. Buenos días. Ah, con Luis. Mira, tengo un espejito ese pequeñito por ahí. Este es para. Ok, jóvenes, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos Buenos días. esperando. ¿Qué más, Luis? Estamos esperando Bien. que ingresaran los demás compañeros a la reunión, pero ya son las 8:08 y parece que no va a conectarse más nadie. No, profe, arranque, profe. Si alguna cosa, déjelo grabado o algo, pues. Listo, entonces miren lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo que es la función lógica NOT, la función lógica AND, la función lógica OR, y vamos a hacer unos ejemplos de cada uno. Vamos a ver qué son los contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, la lógica combinacional, lenguaje de programación ladder, la conexión, el funcionamiento, la autorretención y la ecuación del proceso. Listo. Entonces, aquí rápidamente vamos a pasar esto que es la función lógica NOT, que invierte o niega el dato de entrada. Eso está claro. Si yo tengo a la entrada un 1, pues a la salida voy a tener un 0. Y si tengo un 0 a la entrada, a la salida voy a tener un 1. Entonces eso es lo que es la función lógica NOT. ¿Qué más, Michel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Michel. Bien. Bueno, aquí tenemos lo que es la función lógica AND, también conocida como la función Y. Consiste en una operación de mínimo de 2 entradas, las cuales operan y entregan un resultado de encendido 1, al que se denomina C, solo si cada una de ellas, de las entradas, también son iguales a 1. O sea que la única manera de que la salida C sea 1 es que las dos entradas sean 1. ¿Y cómo podemos identificar esto en el lenguaje de contacto? Es que es como si tuviéramos dos switches en serie. Entonces, para que puedan prender un bombillo para que la salida sea 1, debe de estar los dos interruptores que están en serie activados o en 1. Entonces, miren, la función lógica OR, también conocida como la función O, consiste en una operación de mínimo 2 entradas. Las cables operan y entregan un resultado descendido 1, al que se le denomina C. Si ambas o algunas de ellas está en 1, a la salida vamos a obtener un 1. Miren cómo sería. Si yo aquí tengo un 1, o en la entrada B tengo un 1, cualquiera de las dos o las dos, a la salida voy a tener un
1. Y eso en una representación cableada tenemos un circuito en paralelo, dos interruptores en paralelo. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo unos ejercicios en Celiosoft. Entonces, por la naturaleza cableada es lógico la conmutación donde los elementos de tipo todo o nada son implementados mediante contactores, relés y sus contactos asociados. Todo esto de contactos, relés, todo eso lo tiene el PLC. Entonces nosotros no vamos a tener que, sino esto todo lo programamos en el PLC. Entonces, ejemplo de la función NOT. ¿Cómo se observa en la gráfica? La bombilla a la que se denomina L solo enciende si el interruptor que se denomina acá está abierto, porque al cerrar el interruptor L o al activarlo, se produce un corto, evitando que la bombilla acá encienda. Lo que les dije al inicio, si tenemos un 0 a la entrada, a la salida vamos a tener un 1, o si tenemos un 1 a la entrada, a la salida vamos a tener un 0. ¿Y cómo hacemos este ejemplo en Celio o en la programación ladder? Miren, aquí tenemos vamos a hacer un ejemplo. Listo, entonces vamos a colocar un interruptor. Aquí está. Y vamos a colocar una bobina a la salida. Si yo presiono, vamos a simular. Si yo presiono aquí, miren que automáticamente se me activa la bobina. Eso es solamente un interruptor normalmente abierto. Pero ¿cómo identifico yo una compuerta lógica NOT? Entonces lo que tengo que hacer es invertirlo. Voy a invertirlo. ¿Cómo lo voy a hacer? A pasarlo a normalmente cerrado. Miren, ahí quedaría siempre normalmente cerrado. Entonces, miren, si yo tengo un 0, automáticamente van a prender. Mírenlo. Tengo un 0 a la entrada y se me va a activar. Pero si yo le pongo un 1, se me va a prender. Es un momento. Miren, tengo 0 a la entrada y está prendido. Si pongo un 1, se me desactiva. O sea que me está haciendo todo lo contrario. Me está negando lo que tengo a la entrada. Si a la entrada tengo un 0, él pone un 1. Y si a la entrada tengo un 1, él pone un 0. Mírenlo de nuevo. Tengo 0 y a la salida tengo un 1. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, ahí está Señor. claro. Listo. Entonces, miren, ahora vamos con lo que es la función lógica AND. Miren que la función lógica AND es que tengo dos interruptores en serie.
Entonces vamos a colocar dos interruptores en serie normalmente abiertos. Este que lo teníamos, ahora vamos a colocarlo normalmente abierto y vamos a colocar otro interruptor. Ahí tengo dos interruptores y esto es lo que me identifica aquí la compuerta lógica AND. Miren, la función lógica AND. ¿Qué pasa si yo activo, vamos a simular, si yo activo I1, miren, activo 1, le pongo un 1, pum, la corriente viene por aquí y aquí no sigue pasando. ¿Por qué? Porque aquí hay un 0. 1 y 0, entonces tengo a la salida un 0. Pero si yo activo este, entonces la corriente viene aquí, llega ahí 2, como está cerrado, sigue pasando y me prende o me activa la bobina Q1. Entonces, eso es una compuerta lógica AND. Es una compuerta lógica AND cuando yo tengo dos o más interruptores en serie. Eso es una compuerta lógica AND. ¿Listo? Ahora vamos a ver el ejemplo de una compuerta lógica OR. Miren, una compuerta lógica OR es cuando yo tengo dos interruptores en paralelo. Entonces vamos a colocar este I1. Vamos a colocarlo ya no en serie, sino en paralelo. Ahí está en paralelo. Y cerramos el circuito aquí. ¿Qué pasa? Que cuando yo activo I1, la corriente viene por este lado y se me activa la bobina Q1. O si activo I2, la corriente viene por este lado y se me activa la bobina Q1. O sea que cualquiera de las dos interruptores que active me va a prender la bobina Q1. Y eso es lo que hace una compuerta lógica OR. Miren, si yo activo aquí I1, me prende la bobina. O si activo I2, también me activa la bobina. O si activo los dos al tiempo, se me activa la bobina. La única manera de que no prenda la bobina es que las dos estén en 0,0. 0,0, tengo la bobina desactivada. Si cualquiera de las dos entradas está en 1, se me activa la bobina Q1. Listo, entonces, una función lógica OR, cualquiera de las dos entradas que esté activa, a la salida tengo un 1. Funciona como un conmutable, bro. Un conmutable No se puede decir así. no, porque el conmutable es Siempre va a estar un activo. Es cuando yo prendo, conmutable es cuando yo prendo aquí y lo puedo apagar de este lado. ¿Cierto? ¿No es así? Sí. Entonces, No, pero era por la función de que con un switch abría el circuito o con el otro también, pero no. Estando en la misma línea no puede ser. No, el conmutable es que yo prendo con un interruptor y apago con el otro. En mi internet o el suyo, que a veces queda como entrecortada la voz. Bueno, le repito. Eli, el abanico me lo tienes todo, ¿verdad? Eli, el abanico me lo pusiste todo, ¿no? Ahora sí me escucha. Sí. Les repito, el conmutable es que yo puedo prender un bombillo con un interruptor y apagarlo con el otro. No, aquí ya lo entendí que es diferente por la cuestión que el paso de la corriente, en cambio este no. Si este con cualquiera de los dos se prende. Ya lo entendí. Listo. Y esto Hagamos, es profe, una hágame un función favor. lógica OR. Dígame. Repítame la compuerta pasada, en cualquiera de los dos circuitos en serie, la que acabo de decir ahorita. La AND.
La AND, hágame el favor, Miren, la AND allá. es, esta es una, la AND es cuando yo coloco dos interruptores en serie. Miren, ¿por qué en Sí. serie? Aquí está un interruptor y seguido viene otro interruptor. ¿Qué Tienen que pasa? estar La, activos los dos. tienen que estar activos los dos. La corriente viene aquí. Miren. La corriente viene aquí. Pero como este interruptor está abierto, no va a pasar corriente. Para que pase corriente tienen que estar los dos activos. Y eso es lo que me muestra aquí la compuerta lógica AND. Para que pueda circular corriente aquí tienen que estar los dos activos. Ahora sí la pillaste, Luis. No, era porque yo estaba cogiendo apunte, profe. Si yo la tenía clara, pero era para anotarlo acá. Ok, No, pero gracias. este archivo ustedes lo tienen también. Ah, sí. Claro, yo se los envié. Ese no, profe. Yo no lo he visto. Claro. Ese del Sí, SENA. sí, Carlos, sí ¿no lo lo envió, tiene? sí. Sí, señor, sí, yo lo tengo. Yo lo estaba viendo antes de comenzar. Yo se los envié. De todas maneras, yo se los Ya lo vuelvo a enviar. envié. Yo se los Está en el envío. grupo, Luis. Yo En se el los grupo que envío de está. nuevo al grupo, eso no hay problema. ¿Oíste, Luis? Ok, profe. Bueno, contactos normalmente abiertos. Se puede apreciar que los contactos normalmente abiertos siguen un comportamiento de elementos asociados. Miren, aquí tenemos normalmente abierto, aquí tenemos normalmente cerrado, o lo que estamos trabajando actualmente con los interruptores, por ejemplo, en este caso, estos interruptores son normalmente abiertos. Si yo lo quiero colocar normalmente cerrado, entonces simplemente le coloco aquí, clic derecho, y lo coloco normalmente cerrado. Listo. Normalmente cerrado y normalmente abierto. Estos son los que son los interruptores. Y los contactos normalmente cerrados, como les acabé de explicar, simplemente le damos clic derecho y le colocamos normalmente cerrado. Igual, así vamos a conseguir pulsadores también. Esta gráfica nos muestra una lógica combinatoria, la cual aquí vamos a tener una compuerta lógica NOR. ¿Por qué es NOR? Porque miren que aquí al final tengo una Negación. negación y aquí tenemos una compuerta lógica AND y al final tenemos una compuerta lógica OR. ¿Ves? Tenemos 1, 2, 3 y 4 entradas. Entonces, al final vamos a tener una sola salida. Depende de la entrada, así vamos a obtener la salida. Para esta lógica combinatoria también podemos obtener una tabla de verdad. Más adelante hay un ejemplo donde está una tabla de verdad, la cual vamos a hacer el ejercicio y vamos a verificar que sí son ciertos los datos que nos muestra la tabla. Listo, para la programación de PLC utilizamos varios lenguajes de programación. ¿Cuál es el más común y el universal? El lenguaje de programación de plano de contacto o también conocido como ladder. ¿Por qué este es el lenguaje de programación universal? Porque se utilizan esquemas eléctricos y ese lo utilizan todos los fabricantes de controladores lógicos programables. Todos los fabricantes deben de utilizar el lenguaje ladder. En cambio, el diagrama de bloque o diagrama de funciones, ya cada fabricante crea sus bloques, pero al final va a tener algo en común que son la lógica combinacional, la programación de las compuertas lógicas AND, OR, etcétera. Entonces, miren, aquí vamos a hacer este ejemplo. Bueno, ya este ejemplo ya lo hicimos, que es prender una lámpara con un interruptor normalmente abierto, una salida, ya lo hicimos.
vamos a hacer este ejemplo de autorretención. Dice, inicialmente la única entrada activa es X2. Miren, aquí está X2. Pregunta, ¿por qué es la única entrada activa? Porque el contacto está normalmente cerrado. Exactamente, porque es un contacto normalmente cerrado. Entonces, al pulsar el inicio, X1 se activa y al estar X2 encendido, enciende por ende el motor 1. Al pulsar el inicio, X1 se activa y al estar X2 encendido, Y1 enciende y por ende el motor 1. Por último, la única manera de que Y1 se apague es que pulsemos X2. Entonces vamos a hacer ese ejemplo aquí en Celu. Esto es una autorretención. Aquí tengo I1 y tengo I2. Vamos a colocar, allá aparece como X2. Vamos a colocarlo aquí normalmente cerrado. Y acá tenemos Y1 que es la salida Q1. Vamos a colocarlo acá que es la bobina Q1. Y acá miren que aquí aparece para la autorretención un contacto del mismo Y1. Entonces vamos a colocar aquí el contacto de Q1 que está en paralelo con X1. Y ahí está la conexión. Entonces, vamos a simularlo. Miren que ahí nos dicen que lo que aparece encendido es X2, que en este caso es I2. Entonces, si yo activo I1, viene la corriente y como ya está activo, entonces va a pasar la corriente. A estos interruptores le podemos colocar un comentario. Por ejemplo, aquí le podemos colocar inicio. A este le podemos colocar stop o paro. Entonces, vamos a simularlo. Ahí no está funcionando. Tengo I2 que está normalmente cerrado, pero no viene ninguna corriente porque no tengo activado el inicio. Entonces, si yo activo el inicio, miren, solo recibe un pulso y automáticamente queda activado. Como esto que está aquí, está activo, miren, viene la corriente aquí. ¿Y por qué quedó prendido si ya hizo uno? Está en cero. Está en enclavamiento, ¿no? Porque está en enclavamiento, sí señor. Está en enclavamiento. La bobina de Q1 quedó enclavada, miren, y sigue pasando la corriente por I2. Para que se pueda desactivar ese enclavamiento, tengo que mandarle un pulso A o oprimir I2. Entonces, si yo oprimo I2, miren que automáticamente se apaga. O esto vamos a hacerlo como en realidad los encontramos en la fábrica. Vamos a colocar unos pulsadores. Vamos a quitar estos dos interruptores y vamos a colocar pulsadores. Porque en la fábrica encontramos son pulsadores. Aquí están los pulsadores. Vamos a colocar el pulsador Z1 y el pulsador Z2. Este pulsador es normalmente cerrado. Ahora sí, vamos a simularlo. Yo lo activo y automáticamente prende. Si yo le doy un clic a este de paro, en semana se me desactiva la bobina. Listo, Michel, Carlos y Luis.
Sí, señor. Claro, profe. Claro, claro, profe. Sí, señor. ¿Pillaron? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, esto es lo que nos explican aquí, el contacto o el enclavamiento. Activamos X1, pasa la corriente, aquí queda enclavado. Miren que la corriente viene por este lado, así como les mostré. Y la única forma de desactivarlo es dándole un pulso a X2. Ecuación de proceso. Lo que se quiere es obtener la tabla de verdad o funcionamiento para el esquema mostrado a continuación en la figura 3.5. Entonces tenemos X1, X2, X3 que está en paralelo, X4 y va a activar una salida. Y aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Entonces ahí sí necesito que cada uno de ustedes coja una hoja y copie esta tabla de la verdad sin colocar las salidas. Si ven la tabla de la verdad, y bien. Sí, sí, la veo, profe, pero te debo la escribida porque no puedo. No No. escribo nada con la izquierda. Ah, bueno, no importa. Igual yo les voy a explicar el ejemplo. Michelle y Luis que copian la tabla va. Yo soy un mamarracho con la izquierda, no escribo nada. Listo. Hicieron la tabla. Ya casi, ya va. Ojo, sin esto que está acá, sin la salida, porque la salida la vamos a llenar nosotros. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero yo por ahí tengo otra reunión, ya les voy a mandar el link. Listo, profe. Listo, Michelle también. Listo, vamos entonces a armar este circuito. Vamos a eliminar esto. Y vamos a utilizar los interruptores. Y su 1, y su 2. Y su 3 está acá en paralelo. Entonces vamos a colocarlo aquí en paralelo. Y tenemos y su 4 también en serie. Aparece que X sub 2 está
normalmente cerrado. Le vamos a colocarlo normalmente cerrado. Y aquí prendemos la bobina. Listo. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, para hacer las pruebas, tenemos que activar, como nos indica aquí, la tabla de la verdad. Entonces tenemos aquí 0, 0, 0, 0. O sea, todos en 0. Entonces, miren, aquí está 0, 0, 0, 0. Ahora actualmente todos los tengo en 0. 0, 0, 0. ¿Qué tengo a la salida? 0. Ahora viene 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Aquí está. Tengo la salida 0. Ustedes van llenando la tabla de la verdad. Ahora viene 0, 0, x3 en 1. 0. Entonces, ¿dónde está x3? Aquí. 0, 0, 1, 0. También tengo la salida 0. Ok. Ahora viene. A los profes no se le escucha. Ahora viene 0, 0, 1, 1. Ahora sí me escucha. Claro, ahí se escucha. Ahora viene 0, 0, 1, 1. Entonces, miren, x3 y x4 en 1. Miren. Entonces, x3 y x4 en 1. 0, 0, 1, 1. Ahora miren, ahora sí se activa. Entonces, a la salida tengo un 1. Mírenlo, 1. que aquí está. Sí se comprueba. Ahora viene 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. X2 en 1. Entonces ahora estos los coloco en 0 y X2 en 1. Miren, entonces no viene corriente por aquí, por ningún lado. Aquí, nada. Entonces tengo 0. Ahora viene 0101. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1. Entonces miren, aquí viene la corriente, aquí encuentra un 0, no abierto. pasa. Está abierto el circuito, no pasa. Está abierto el circuito, tampoco pasa. Ahora viene 0110. 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. La corriente viene aquí, pero cuando llega a I sub 2, Encuentra con 0 y no pasa. encuentra abierto y no puede pasar. Muy bien. Ahora viene 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces miren aquí, 0, 1, 1, 1. Miren aquí viene y se me activa la bobina. Ahora viene 1, 0, 0, 0. Da 0. Vamos a probar este que está aquí. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 que debería de encender. Entonces aquí tenemos 1, 0,
1001. El otro que se activa es ISO 4. Entonces vamos a correrlo. Y miren que viene la corriente por aquí. Como ISO 2 está normalmente cerrado y se me activa la bobina. Entonces miren que la tabla de la verdad de este circuito, ¿cuál es el funcionamiento? Listo. Ya ven cuál es el funcionamiento. Entonces ustedes van a repasar, van a hacer la tabla, van a hacer este circuito y ustedes van a terminar la tabla. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Terminamos la tabla de los que, Sí, los que hacen falta. los que hace falta. Pero tienen que montar el lenguaje ladder en escalera para que practiquen. ¿Hasta ahí Ok, dudas, ok. preguntas? O nada, Eh, clarito. Jaime, yo te voy a enviar ahorita la grabación porque llegaste tarde y no alcanzaste, me imagino que a los primeros pasos. Entonces yo te lo envío cuando termine. Listo. Entonces miren, circuitos convencionales se componen de compuertas lógicas que reaccionan ante señales eléctricas. Son sistemas que tienen entradas y tienen salidas, ya representadas por medio de funciones booleanas. Aquí tengo las entradas. Este es el PLC. ¿Qué tengo aquí a las entradas? Tengo lo que son los sensores, pulsadores, interruptores. ¿Qué tengo aquí a la salida? Tengo lo que son los actuadores. ¿Cuáles son los actuadores? Motores eléctricos, bandas transportadoras, cilindros, calderas para aumentar o disminuir la temperatura. Profe, el link, ya lo mandó. Se ¿Cómo? acabó el tiempo. El link lo mandó a actualizar nomás. No, no, ahora que se acabe yo enseguida les mando el link. Ya les voy a mandar ya el link enseguida. Sí, ya se acabó. Habla, Carlitos. Todo bien, Lucho. ¿Cómo vamos? Menos bien, mejorando.